y de vídeo también. Eso es lo que he puesto a grabar. El vídeo. Ahora nos vamos a la radio, ¿vale? Muy bien. Rafa Rius, buenos días. Buenos días, Manolo y nuestros radioescuchas. Pues vamos con lo que hay. Y tú me mandas una serie de temas, un sumario, que el primer tema titulas El timo de la mochila austriaca. Ya empezamos mal. A ¿Por ver, qué? No, estamos empezamos con con la un timo. nueva legislación laboral. Vale, Se supone que van a reformar la reforma. Y bueno, ahora que el tocomocho está de capa caída y los trileros tienen poco trabajo porque las calles están vacías, pues se sí, inventan nuevos timos para que no decaiga la picaresca, ¿no? sí. Y el penúltimo timo que se han inventado es el de la mochila austríaca. Creo que todo el mundo sabe de qué va el tema, pero Pues bueno, no te o creas, sea, no te creas que todo el mundo no, lo tiene por qué saber, ¿no? bueno. Pues explica, Hombre, explica de qué va. el contexto está claro, es decir, para no rebajar o congelar directamente las pensiones, que resultaría demasiado escandaloso e incluso perjudicial para sus intereses electorales, pues había que inventar otro método para acabar en lo mismo, pero de manera más civilina, que se dice, más disimulada. Y lo vamos a copiar de Austria y le vamos a llamar mochila austríaca, que al final estamos en las mismas. Se trataría de desmantelar el sistema público de pensiones y que cada cual acabe pagándose su propia pensión. Mm. Pero lo hacen pasar como una novedad, una cosa diferente y tal, ¿no? Entonces, bueno, porque para la gente que aún a estas alturas tampoco está muy claro, porque yo lo entiendo que haya gente que no se haya enterado, pero para a estas alturas, ¿qué es eso de la mochila austríaca? Pues se llama así a un seguro, a un sistema de seguro de indemnización de despido con el que las empresas aportan obligatoriamente cada mes una cierta cantidad, eh, que creo que en Austria estaba por el 1,35% del salario, a una especie de cuenta, una especie de Sí, una cuenta que, sí, que hay en un banco. como los planes privados de pensiones, vamos. Mm, Y eso va ingresando el empresario todos los meses. Y cuando se produce el cese, bien por despido, por ERE o por simplemente voluntario, entonces por eso se llama mochila, tú te lo llevas detrás. Es decir, te lo llevas suponiendo que hayas encontrado otro trabajo, que es muy, muy optimista la cosa, pues eso lo incorporas a tu próximo trabajo y así va acumulándose de tal manera que cuando te jubilas, pues tienes una serie de eh, efectivo que has ido acumulando. Cuando te jubilas, bueno, también tienes otras opciones. Cuando cambias de empresa puedes mm, cobrarlo directamente en ese momento o puedes traspasarlo a la otra empresa e ir acumulándolo para que cuando te jubiles, pues te lo den todo de una o te lo repartan mensualmente para unirlo a la pensión, etcétera. Eso es, digamos, la teoría. La práctica, pues parece ser que será bastante distinta, ¿no? mm. Por lo menos si tenemos en cuenta donde ya se ha puesto en práctica, como es Austria, que desde 2003 Sí, ya sustituyó totalmente el sistema anterior. Evidentemente la estructura laboral austríaca tiene poco que ver con la española, entre otras cosas porque aquí en España hay una cosa que se llama temporalidad de los contratos, que hace que lo de la mochila austríaca sea un sueño dorado desprovisto de realidad, porque claro, si tú directamente cuando acabas un contrato no pasas a otra empresa porque has elegido otro trabajo mejor, como suele suceder, por ejemplo, en Austria, sino que te vas directamente al paro, pues ya me explicarás
qué pasa con la famosa mochila, ¿no? Bueno, como digo, lo puedes percibir al final de tu vida laboral en único pago, eso sí, tributando al 6%, no te creas que te va a salir gratis, o como complemento anual de su pensión, que entonces estaría exenta de impuestos. Entonces, bueno, habría que analizar muy a fondo, esto que estoy contando es el sistema austriaco. Habría que ver en qué se quedaría esto al aplicarlo a la realidad laboral española, ¿no? En caso Porque en caso de que se llegara a aplicar, porque estamos hablando de un supuesto, de rumores, de que lo han dicho varias veces, pero que nunca se ha llegado a concretar nada. bueno, pero no, eso ya lo dijo Zapatero en su momento, cuando la primera crisis aquella. Bueno, pero de todas formas yo lo comento porque cuando lanzan un globo sonda es porque hay claras intenciones de explorar el terreno a ver cómo está el tema. Porque en primer lugar, la mochila esa famosa se estaría gestionada por entidades privadas autorizadas por la administración, Mm, o sea, sé, la banca, sí. para aclararnos. Y además le permitiría a la banca a invertir ese dinero en fondos de inversión, Sí, 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 claro. que podían perder dinero o ¿Se ganar puede dinero. invertir en el mercado de capital? No, no, vamos a ver. El Estado Dicen garantizaría, sí, que como mínimo, si la inversión en bolsa no ha generado sí, plusvalías, como mínimo al jubilarte te devuelven lo mínimo que has cotizado, es decir, todo lo que tú has aportado, eso no pierdes nada, cosa que no es así en los planes de pensiones actuales, sí. porque tú en un plan de pensiones, si lo metes en la bolsa, puedes acabar tu vida laboral y haber perdido dinero. Mm, Bueno, en este caso parece ser que el Estado garantizaría o de alguna forma obligaría a las entidades bancarias a que como mínimo reembolsaran en la mochila esta famosa lo mismo que el trabajador habría aportado. ¿Problemas que presenta aquí en el caso español? Pues en primer lugar no reduce para nada la temporalidad de los contratos. Al revés, es posible que incluso aumente esa temporalidad. Segundo, no aumenta el coste salarial mensual para los empresarios. Perdón, aumenta el coste salarial mensual para los empresarios, lo cual puede significar que repercuta en una bajada de salario. Ya sabemos que los empresarios nunca pierden, es decir, si ellos tienen que pagar un 1,35 más de salario, es muy posible que no lo suban o lo reduzcan o lo hagan repercutir de alguna manera sibilina en los salarios, con lo cual es de esperar que la única esperanza de que no se llegue a imponer es que los empresarios se nieguen a pagar el 1,35, perdón, el 1,53 mensual más de salario. Y bueno, y por supuesto al final del camino lo que supondría esto es que inicia el camino hacia la privatización total de las pensiones. Es decir, es el primer paso, pero después es de suponer que continuarían hasta llegar un momento en que cada cual se las tendría que buscarse la vida después de toda una vida trabajando. Porque lo que no está claro, o sea, no han planteado en estos globos sonda que están lanzando en la nueva reforma laboral esta o lo que demonios sea, no han planteado de manera transparente qué objetivos quieren alcanzar con la famosa mochila, ¿no? Para analizarlo sin trampas ni sin demagogias baratas, ver un poco con qué criterios se aplicaría, qué condiciones, qué implicaría, teniendo en cuenta la situación actual del mercado de trabajo en el Estado español y qué consecuencias tendría. Porque muchas, ya digo que se puede mirar qué ha pasado en Austria, pero el mercado laboral austríaco no tiene nada que ver con el español. ujú. Y en cualquier caso, lo que no está claro es que intenten vendérnoslo como una vía de solución a los problemas de nuestro mercado laboral, ¿no?
y que, bueno, tiene que ver, todos lo sabemos, pues con la precariedad en el empleo, con la temporalidad, con el uso del despido como vía de ajuste en las empresas, con los ERES, que son absolutamente arbitrarios y totalmente en manos absolutas de las empresas, Sí, con la intervención de unos agentes sociales de los trabajadores, que ya ni siquiera me resisto a llamarlos sindicatos y que firman todo lo que les pongan por delante, siempre que los recompensen adecuadamente. Y bueno, lo que está claro es que lo que no pueden impedir es que aquí el que sigue cortando el bacalao es el empresario, y la única esperanza de que no se llegue a imponer es que la otra parte de los agentes sociales, es decir, los empresarios, pues saquen cuentas y vean que no les resulta rentable. Porque si la negociación del tema dentro del ámbito que sea, del Pacto de Toledo, de la nueva reforma, donde sea, es con los empresarios y con los otros agentes sociales, me temo que si a los empresarios les cuadran las cuentas, tendremos mochila austríaca. muy bien. Hay un libro que he puesto en pantalla para la gente que vea el vídeo, que lo explica bien, que es de José Iglesias Fernández y Miriam Echezarreta Zubizarreta, que la conocemos en Radio Clara, que está precisamente dedicado a la mochila austriaca, para la gente que, bueno, ahora lo está viendo, lo puede estar viendo en pantalla, los que miren el vídeo del programa, pero los que no, que los que solo nos escuchan a través de la radio o del podcast, que sepan que Miren Echezarreta, Zubizarreta y José Iglesias Fernández han escrito un libro sobre la mochila austriaca, que supone el modelo de pensiones e indemnizaciones de la derecha europea. Está en la editorial Salaparta y yo creo que vale la pena porque tanto Iglesias Fernández, que son compañeros, como Miren Echezarreta, han explicado y han hablado muchas veces del tema de las pensiones. Así que son conocidos además de esta emisora. Sí, sobre todo es importante informarse bien, porque ya digo que huele a engaño, vamos. Sí, cuando tienen Es tanto decir, interés la derecha europea y gobiernos de derechas lo han impuesto, y cuando, por ejemplo, en el pacto que se firmó pero que fracasó del PSOE con Ciudadanos, Ciudadanos proponía como cambio en el sistema de las pensiones y tal, pues iniciar el camino hacia la mochila austriaca, ¿no? mm, Era una de sus propuestas. Es decir, viniendo de donde vienen, pues uno se puede imaginar mm, los intereses, ¿no? sí, es que, claro, tiene componentes bastante mosqueantes, porque en un principio sorprende eso de que sean los empresarios los que tengan que aportar un 1,53 más todos los meses. Dices, bueno, esos empresarios no va a querer. Pero claro, ahí hay seguramente hay trampa, en el sentido Una de de las que... trampas está en que no hay indemnización por despido. Es decir, Ah, no, no, claro, claro. O sea, ni 20, ni 30, ni 40 días. Es decir, el despido libre. Es decir, que, bueno, ahí hoy usted se va, adiós, buenos días, búsquese la vida. llévese la mochila y con una mano delante y otra detrás. Con lo que hay en la mochila, si quiere, se lo va gastando, por lo tanto, no le quedará para cuando se jubile, y si no, lo deja ahí y se busca un empleo. Pero a mí eh, No me pida ni un duro. no me pida ni un duro, aunque lleve aquí usted 10 años. Comprende. Es Sí, sí, una sí, sí. de las cosas por las que le interesa. Despido libre absoluto. No, pero es lo que tú decías. Cuando la propuesta viene de la derecha y lo apoya, será porque le interesa. Porque entre otras cosas, como decía, ese 1,53% ellos lo pueden repercutir perfectamente en los salarios y por lo tanto que les salga gratis. Mm. Y si encima luego se ahorran el despido, pues miel sobre hojuelas. Bien, Bueno, pues eso es lo que, aunque no está aprobada, como tú decías, pero sí que está hablándose y está por ahí el run run sí. y Está
Están y por tonteando, lo tanto, están tonteando con la cosita, sí. sí, pero por lo tanto que sepamos, que no nos pillen desprevenidos, que sepamos de qué va la cosa y que nos informemos y que incluso pues, consultemos libros como el que tú comentabas, Sí, porque creo, donde se hace de manera más exhaustiva y se descubren todas las posibles trampas, ¿no? eso es. No es muy caro el libro, creo que está por los 10 euros y en vuestra librería amiga lo podéis encontrar. Lo edita Xalaparta y con que se lo encarguéis al librero de vuestro barrio, pues os podéis hacer con él. Lo dejamos aquí, la mochila. Sí, pasamos a otro tema, si te parece. Bueno, violencia en Holanda. Pero ¿qué tipo de violencia? Eh, Pues ¿Qué les pasa? un tipo de violencia bastante confusa. En principio, parece ser que están en contra de las restricciones. Mm, Por lo tanto, podríamos, reduciendo mucho el tema, podríamos colocarlos entre los negacionistas, ¿no? hablar de Pero las restricciones relacionadas con la COVID, ¿no? sí, sí, claro, claro. Vale. eh, es una restricción en cuanto a medidas de confinamiento y horarios comerciales y demás, incluso como toque de queda, que no se producían en Holanda desde la Segunda Guerra Mundial. Es Mm, decir, que les ha pillado un poco de sorpresa. Y además es generalizado, no solamente en las ciudades más cañeras habitualmente, como Ámsterdam o La Haya o Rotterdam, sino incluso en otras ciudades como Gilling o Amersfoort, que normalmente son ciudades bastante tranquilas y que, bueno, llevamos, ayer no tengo información de ayer, pero vamos, desde el fin de semana pasado estaban saliendo todas las noches, mm. es decir, todas las tardes, noches, saliendo, saltándose el confinamiento y el toque de queda y la mayoría sin ningún tipo de protección. ¿Eh? Sí, Es señor. decir, que normalmente podríamos encuadrarlos, grosso modo, porque también generalizar es un poco complicado, pero podríamos encuadrarlos, como digo, en los negacionistas, ¿no? O en la gente que dice que todo es un cuento del gobierno, en fin, paranoias varias, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, se han producido fuertes choques entre la policía y los manifestantes para protestar, como digo, contra el toque de queda, fundamentalmente, ¿no? Mm. Y bueno, durante las protestas de estos días pasados, el lunes, por ejemplo, se encendieron hogueras en La Haya. Una cosa curiosa que me hizo gracia cuando la leí, que es que hicieron barricadas con bicicletas y les prendieron fuego. A las Muy bicis. caliente tiene que estar la cosa porque allí las bicis, como sabemos, son sagradas, ¿no? Mm. Y Entonces, no arden mucho las bicis, ¿no? no, bueno, hombre, la pintura y eso sí que arde, los neumáticos, pero bueno, incluso lanzaron a la policía fuegos artificiales, en fin, las protestas callejeras que se iniciaron este fin de semana han continuado hasta ayer, vamos, que sepamos. Allí el toque de queda es un poco más fuerte. Es desde las 9 de la noche hasta las 4:30 de la mañana, porque allí se levantan antes a trabajar, ¿no? Pero también Eh, cenan a las 7 de la tarde. Es decir, sí, a las sí, 7 de la claro, a las tarde 7 o a las 6, ¿no? Sí, están, sí. al poco rato ya están en la cama. Bueno, Y entonces, pues claro, la situación es pues, más o menos como aquí, pero el gobierno ha tenido un fallo bastante grande. Allí, pues bueno, los bares y restaurantes no abren desde octubre, las escuelas y los comercios fueron cerrados en diciembre y siguen. Eh, entonces, el fallo más grande fue que las autoridades confiaron en la proverbial, bueno, más que proverbial, en la tópica buena educación del país, ¿no? Es decir, aquí la gente es muy responsable, cumple con todas las normas que se le dan y por lo tanto pues no tomaron especiales precauciones, sacaron las medidas sin consultar prácticamente con nadie
y se han encontrado con lo que se han encontrado. Porque la situación es absolutamente insólita en un país habitualmente tan tranquilo como Holanda, ¿no? De hecho, han habido verdaderas burradas. Por ejemplo, en el norte, en la ciudad de Urk, fue incendiado un centro de diagnóstico de la COVID-19, ¿no? Es decir, Sí, son de diagnóstico y de vacunación. Sí, sí, claro. Bueno, diagnostican y en caso de que haya que vacunar, vacunan. Bueno, pues eso, han habido más de 250 detenciones y la situación es muy, muy difícil porque a pesar de las protestas están cerca del 1.000.000 de casos confirmados y ya llevan 14.000 personas fallecidas, ¿no? Lo cual en un país tan pequeño pues es bastante, ¿no? Es mucho, vamos. También hay muchos analistas que ven en las vacunas la clave porque los Países Bajos están quedando atrás y son el último país de la Unión Europea en poner en marcha el programa de vacunas, ¿no? Pero bueno, el gobierno anda bastante despistado, las medidas no las explica suficientemente bien, no ha ayudado, por lo tanto, a inspirar mucha confianza y ha acostumbrado mal a los holandeses, porque al comienzo del brote pues, se resistió a adoptar el uso de mascarillas, el toque de queda, diciendo pues eso que te decía, que los ciudadanos son muy sensatos y muy respetuosos de las reglas y de las leyes y que no necesitaban ser tratados como niños. Bueno, pues parece ser que sí. Parece ser que las autoridades competentes podrían haber hecho las cosas de otra manera, porque ahora se han encontrado con una patata caliente que no saben cómo cocinarla, ¿no? Es decir, porque además es que están muy cerca, recordemos que Holanda pertenecía a una unión económica ya muy antigua que era el Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, y miran al otro lado de la frontera, hacia Bélgica, donde con una normativa mucho más estricta y más bueno más de primera hora, pues han reabierto las escuelas, mientras que aquí están cerradas en Holanda. Y el problema es eso, que muchas personas pues les cuesta, están mal acostumbrados. Recordemos que Holanda es uno de los países donde más libertades formales tienen en toda Europa. De hecho, por ejemplo, por no poner más que el ejemplo más conocido, el hachís se vende de manera bastante libre y tal. Entonces, bueno, les cuesta mucho aceptar que tienen que hacer un giro mental y aceptar que tienen que tomar las medidas que inicialmente rechazaban. Porque lo que está claro, salgan a la calle o no salgan a la calle, es que, como tantas veces hemos repetido, la cuestión del virus es tan sencilla como evitar al máximo posible los contactos. Es decir, no tiene más truco la cosa. A menos contactos, menos posibilidad de contagio. Bueno, pues eso en Holanda se ve que no lo tienen claro y están montando bronca, como por otra parte ha pasado en más países europeos, ¿no? Hace un par de semanas en Italia y en otros países, vamos. En España la cosa no ha pasado a mayores, pero... Pero también ha habido manifestaciones de negacionistas que han salido a la calle en diferentes ocasiones. No a, como tú dices, a montar bronca, a tirar piedras, a hacer hogueras o a enfrentarse a la policía, pero sí a manifestarse al grito de libertad, sin mascarillas y todo ello. Que, por cierto, a algunos les ha costado que les pongan, por lo menos, sobre el papel, cuantiosas multas, ¿no? De muchas cantidades de pasta. Es decir, Hombre, pues evidentemente, porque tú puedes hacer lo que quieras, pero lo que no puedes es hacer algo que pueda influir en los demás, como es el tema de la transmisión del virus, ¿no? Entonces, bueno, aquí no tiene nada que ver porque han sido sí, algunos cientos de personas sí, no. y en Madrid sobre todo, en Valencia que yo sepa no ha habido últimamente ninguna manifestación, pero lo que está claro es que es una ceguera absolutamente incomprensible, ¿no?
porque parece ser que hay algún gobierno que tenga algún interés especial en meternos en casa. Es decir, es algo tan sencillo como lo que decíamos ahora, ¿no? Es decir, que a menor contacto, menor posibilidad de contagio. Y ahí se acaba la cosa, ¿no? Es decir, no tiene mayor explicación. El único problema en algunos países, como en España, es que, como suele suceder, hay tanta mala leche en el mundo de la política que hasta los virus son utilizados como arma No, política contra el adversario, ¿no? sí. Pero aparte de eso no hay otra explicación, vamos, es decir, se trata de, como ha pasado por otra parte desde un punto de vista histórico, ¿no? La famosa gripe del año 20, mal llamada española, eh, desapareció pues cuando tenía que desaparecer. Estuvo 2 años dando la lata por ahí, dando vueltas el virus y al final pues acabó por desaparecer. Bueno, pues no habían vacunas, ahora hay vacunas. Es de esperar que se recorte un poco el tiempo de vigencia o de existencia del virus por ahí, ¿no? Pero en cualquier caso, si toca no relacionarse, pues toca no relacionarse. Es decir, yo no sé cómo lo verás tú, pero yo lo veo muy sencillo, vamos, desde ese punto de vista. Yo tengo el mismo punto de vista que tú, Rafa. Eh, no hay que jugar porque es un virus peligroso. Alguna gente cree que es broma, que es un invento. Algunos incluso se atreven a llamar a los que siguen las indicaciones, como tú dices, de distanciamiento social, de protección, de lavarse las manos, etcétera, pues llaman a esos, algunos les llaman borregos, que el gobierno los tiene controlados, etcétera, etcétera, y otras barbaridades, ya por no hablar de los que hablan del chip y del G5 y que mezclan toda la conspiranoia vida y por haber. En fin, está claro, mm, protegerse, tener cuidado y cuanto menos contacto, mejor. Y cuando lo tenga que haber, pues con las protecciones adecuadas. Y ya está. Muy bien, pues eso es lo que quería contar de cómo lo están viviendo en otros países, ¿no? Ujú. Donde la violencia antivacuna es mucho más, perdón, anti medidas restrictivas es mucho más fuerte que aquí, ¿no? Muy bien. Pues de los Países Bajos que quieren que le llamemos ahora, es decir, de Holanda, que le hemos llamado siempre, ¿no? Hombre, Países Bajos son, Países porque Bajos está. casi la mitad del país está por debajo del nivel del mar. Vale. O sea, Pero ahora insisten mucho en ellos mismos que Holanda solo es una parte de los Países Bajos, que es como si llamaran a España Castilla, dicen. Ese es un apunte que se me ha ocurrido ahora al final, ¿no? Pero siempre le hemos llamado Holanda al no, es Nederland. mucho más claro, porque como hemos visto, la situación en Bélgica, por ejemplo, es muy diferente. Es Sí. decir, o sea, no tiene nada que ver, aparte de que tienen el conflicto que todos conocemos entre los flamencos y los balones, es decir, los de lengua francesa y los de lengua holandesa, pero independientemente de eso, no tiene nada que ver un país con otro y la situación es bastante distinta. Bien, en cualquier caso, nos vamos a otro tema, ¿vale? Sí, bueno, otro tema relacionado. Relacionado, nos vamos a hablar de vacunas y de Brexit. Es decir, el Brexit y las vacunas, lo titulas tú. No sé por qué antepones el Brexit a las vacunas. Hombre, pues porque estamos empezando a ver algunas de las consecuencias Mm, imprevistas, por otra parte, que está teniendo la separación del Reino Unido del resto de la Unión Europea. Porque, si recordamos, AstraZeneca, la farmacéutica que está distribuyendo las vacunas en este momento en Europa, uno de los productores más importantes de las vacunas contra el COVID-19, que si recordamos nacieron en la Universidad de Oxford,
que es una farmacéutica anglo-sueca, es decir, totalmente multinacional, y que, bueno, la noticia de estos días es que ha anunciado de forma repentina y sin avisar a la Comisión Europea de que no podrá entregar inicialmente la cantidad de dosis prevista. Mientras que en el Reino Unido, pues parece que están vacunando, aparte de que la situación es muy grave, más grave incluso que en España, pero están vacunando a un ritmo muy superior. Y eso, aparte de verlo como una consecuencia del Brexit, es decir, de que ahora Europa ya no puede reclamar nada, porque la farmacéutica está en un país que ya no pertenece a la Unión Europea y por lo tanto no hay nada que hacer, pero sí que es cierto que desde un punto de vista del sistema capitalista es absolutamente lógico, porque el problema no es ya que el nacionalismo de que se queden en Inglaterra porque las fabrico yo me las quedo. Tienen, creo recordar que he leído por ahí que tienen 4 plantas, 2 en Inglaterra y 2 en la Unión Europea, en los Países Bajos precisamente, que hablábamos, ¿no? Sí. Y que, por lo tanto, la mayoría de vacunas se produce en las plantas del Reino Unido, ¿no? Sí. Y entonces, pues bueno, han ido a la Comisión Europea y les han explicado que, bueno, que no es culpa suya, que no se han atascado, que no podrá entregar inicialmente la cantidad de dosis prevista. Pero hay que recordar que el Reino Unido, Israel y los Emiratos Árabes, pues parece ser que tienen un ritmo de vacunación absolutamente superior al que se da en el resto de la Unión Europea, ¿no? Es decir, que concretamente, bueno, en Israel prácticamente está toda la población vacunada. No han dicho nada de si la población israelita o la población palestina también. Eso no lo han dicho. Sí que han dicho que los palestinos no. Están vacunada la Eh, población israelí. Y bueno, tú dices toda, pero toda aún no. Una parte Bueno, cuando importante. digo toda, quiero decir, Mucha. comparado con los tantos por cien que Ya, se manejan en los países de la Unión Europea, vamos, es sí, ridículo. no hay. Y luego lo de los Emiratos Árabes era previsible, es decir, de hecho, incluso parece ser que se han montado viajes de turismo de lujo de 21 días, te pones la primera dosis, te vas a hacer turismo, a los 21 días vuelves, te pones la segunda dosis y a casa. Es decir, eso es algo que, vamos, absolutamente impensable, pero que relaciona directamente con lo que ya todos podíamos imaginarnos, Mm, y es que la pela es la pela, es decir, que AstraZeneca podrá haber firmado todos los contratos, todos los protocolos y todos los pactos con la Unión Europea que quiera, pero si alguien paga mejor, pues para allá que se van las vacunas, es decir, que ahí no hay, no, vamos, no resulta sorprendente a estas alturas, es decir, eh, porque en principio se firmó un acuerdo ya este verano pasado, ¿no? Y aunque el sí. acuerdo no contiene ningún tipo de jerarquía entre las 4 plantas, pues en la práctica sí que es así, ¿no? Porque ahora están diciendo que, bueno, que los de los Países Bajos no rinden según lo esperado, que tienen que enviarle 2 y otras 3, pero ya han dicho bien clarito que, preguntado el responsable de la farmacéutica por la posibilidad de enviar algunas de las vacunas producidas en el Reino Unido a la Unión Europea, el jefe ya ha dicho que, bueno, que lo descartamos, vamos, que el acuerdo con la UE, las plantas británicas no puede ser una opción, o si puede ser una opción para Europa, pero más tarde, es decir, aquello de hoy no, mañana, ¿no? Bueno, pues eso. Eh, He visto algunas informaciones en algún medio de comunicación que sacaban los tabloides y los periódicos ingleses, los más sensacionalistas decían que los europeos nos quieren robar nuestros pinchazos. Es decir, que sí, 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 eh, bueno, pero han- eso tiene una influencia enorme en la opinión pública, ¿eh? claro, es O decir, sea, en Inglaterra los tabloides, que son, no es como aquí, bueno, también existe
el hello, el hola y el lectura y parecidos. Pero lo que allí más lee la gente Sí, es el The Sun y todos esos, sí. que son periódicos con formato periódico normal y corriente, pero de un amarillo, vamos, chillón. Es decir, allí la gente cuando se va a casa normalmente se compra el Times o el The Guardian o el que sea, cada uno según su forma de verlo, y un tabloide de estos para devorarlo en casa, ¿no? Mm. Entonces, ojo con lo que digan, porque si dicen que nos quieren robar los pinchazos, recordemos que fueron uno de los principales responsables del triunfo del Brexit. Sí. Es decir, que allí la prensa amarilla tiene una enorme importancia. Mm. Bueno, por lo que está claro, lo digan los tabloides, ¿no? Es que la vacuna la desarrolló la Universidad de Oxford y por lo tanto es nuestra, y de momento hasta que aquí no esté vacunado, hasta el último británico, no hay vacunas para Europa. No olvidemos que, como también se ha comentado en muchas ocasiones, hubo una importante subvención por parte de la Unión Europea para el desarrollo de la vacuna. Sí, Es señor. decir, que tampoco esa investigación fue totalmente británica, ¿no? Es Hablan de decir, 300 y pico millones de que se le dio sí, a sí, sí, 300 y trescientos pico millones. treinta y pico, no sé. Entonces, bueno, pues el fondo de la cuestión está claro. Es decir, el fondo de la cuestión son las fundadas sospechas de que es una cuestión de dinero. Es Sí. decir, los países que han recibido mayor cantidad de dosis, como los que comentábamos, ¿no? Como Israel o los Emiratos, es simplemente porque les han pagado mejor precio. Ujú. ¿Eh? Incluso algo tan descarado y tan absolutamente lamentable como los viajes de vacaciones estos, con vacuna incluida, ¿no? Mm. Bueno, pues estas y no otras son las prácticas de las farmacéuticas, es decir, Hablan, porque, hablan de también algunas personas que conocen un poco cómo se hizo la negociación y algunos virólogos o gente del mundo de la sanidad y de la vacunología que llaman ahora, de que cómo negoció la Unión Europea, negoció tarde, llegó a acuerdos bastante más tarde que llegó, por ejemplo, Gran Bretaña, con Moderna, en este caso, o con quien, y con AstraZeneca, y que eso es el resultado de haber estado regateando tanto, teniendo tantas dudas, negociando y requete negociando, y que otros fueron, primero, llegaron antes a acuerdos y además las pagaron más caras. Y que ahora, bueno, pero eso también es muy cuestionable, es decir, que aquí el primero que llega se lleva la vacuna, hombre. no, Y no, yo creo que eso es frivolizar un tema tan importante claro, como la salud pública, ¿no? Es sí decir, señor, yo estoy de acuerdo eh, contigo, pero son razones es el mercado, amigo. Eh, claro, no, no. Sí, lo único que está claro es que una de las consecuencias más lamentables y más evidentes es que por mucho que sea un tema de salud pública, por mucho que sea un tema de responsabilidad social donde ha habido ya cientos y cientos de miles de personas fallecidas, no se sustrae a las leyes del mercado, ¿no? Es decir, aquí el mercado está por delante, ¿no? Y el hecho es que, bueno, según agencias, la agencia Reuters, por ejemplo, de enero a marzo de 2021, la Unión Europea obtendría un 60% menos de las dosis prometidas, ¿no? La agencia EFE, que es la nuestra, que es más optimista, lo sitúa solo en un 25% menos, pero en cualquier caso va a haber un descenso muy importante en el ritmo de vacunación, a no ser que haya otra vacuna que entre por medio y compita, ¿no? Porque al fin y al cabo de eso se trata el mercado. eh, Lo curioso, como te comentaba, es que ahora hay gente que se extraña, ¿no? Aún hay gente que piensa que lo que llamamos sistema capitalista pues, es poco más que una especie de abstracción, ¿no? Una muletilla que mm, viene a utilizar como chivo expiatorio y poco más, ¿no? mm, Pues no, o sea, hay momentos como el actual en el que el capitalismo invade la realidad y se manifiesta con toda su crudeza, ¿no? Y frente a la ingenuidad de los que piensan que no, es que la salud de las personas está por encima de cualquier otra consideración y tal, pues no. Frente a eso está la evidencia de que en un contexto capitalista
Lo que no devenga beneficios no existe. Es decir, que la ética no es tomada en consideración y la única regla válida, caiga quien caiga, es la obtención del máximo beneficio. Ni reglas ni compromisos. Si alguien paga mejor, pues para él. Es Y decir, muy bien. Y eso lo tienen muy claro, sobre todo la industria farmacéutica, que como hablábamos con otros compañeros estos días aquí, la industria farmacéutica es una de las industrias más voraces en este sistema capitalista en el que estamos metidos, ¿no? Junto con la industria del armamento, por ejemplo, la industria farmacéutica está en el ranking de eso, de la voracidad mundial en la acumulación de capital y en el control, es decir, la capacidad que tienen de control y de mandar sobre, incluso sobre gobiernos o de forzar situaciones a los gobiernos. No hay, si te acuerdas tú, por ejemplo, del precio que le pusieron, y nuestros oyentes se acordarán, el precio que le pusieron a la medicación para la hepatitis C. ¿Te acuerdas que apareció un sí, fármaco? bueno, y en los antivirales para el SIDA, si recuerdas, en los años 80 y 90. Sí, 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 le Es ponen unos decir, precios que son barbaridades, ¿no? Y que cuando en África estaban absolutamente desbordados y decían, por favor, liberad la patente, porque que esto vale la centésima parte de lo que nos estáis pidiendo, ¿no? mm, Pues no, se negaron, dijeron que el negocio es el negocio y que por lo tanto, pues de eso nada. Pues eso pasó el SIDA, en la hepatitis C, ha pasado ahora con el COVID y si hubiera otra pandemia, los dioses no lo quieran, pues pasaría exactamente lo mismo. y teniendo en cuenta estas cosas, Rafa, ¿no crees que la Unión Europea o la ONU o la OMS o organismos internacionales con capacidad de forzar situaciones a estos monstruos de la industria farmacéutica en este caso, por muy poderosos que sean, pues en el tema de las patentes, por ejemplo, de medicamentos, cuando son temas de salud pública, y en el caso de una pandemia aún más grave, las patentes deberían de liberarse porque hay, con lo que se ha descubierto, capacidad de fabricación de la vacuna en muchos lugares del planeta. Por ejemplo, los de no sé qué empresa, creo que, no sé si Moderna o AstraZeneca, decían a la Unión Europea que pueden conseguir vacunas en su planta que tienen de fabricación en la India. Y la Ah, Unión claro, Europea ha la dicho que India, no, que hombre, habían firmado un contrato con... la India tiene tecnología. El problema de la India, como sabemos, son las terribles desigualdades, pero tecnología tiene de sobra. Y estas multinacionales farmacéuticas tienen plantas de fabricación de esa medicación allí, pero han dicho desde la Unión Europea que de eso nada porque ellos han firmado un contrato con las plantas que existen. Pero de todas formas, Manolo, hay un elemento que tú conoces muy bien, seguro, que se llama los lobbies. Sí, Es decir, ¿y cuál es la función de los lobbies? Pues influir en que las personas que podrían hacer eso que tú dices no lo hagan. Es decir, a cambio de sustanciosas recompensas en diversas formas, ¿no? Es decir, según parece, bueno, por lo menos lo que cuenta la gente que ha estado por Bruselas, por ejemplo, en las diversas oficinas de los diversos organismos de la Unión Europea, aquello es una auténtica selva, una auténtica jungla de lobbies. ¿Tú recuerdas lo de los visitadores médicos o los ambulatorios? Cómo estaban todos por allí pululando buscando a los médicos para ofrecerles sus productos. hombre, sí lo Bueno, recuerdo, como que trabajé en ello aproximadamente 10 años. Así bueno que no, pues, no solo los conocí, sino que lo fui. pues eso a muy grande escala, imagínatelo, esos mismos lobbies farmacéuticos en la Unión Europea. Es decir, si los que tienen que tomar esas decisiones drásticas no las toman, pues ya me explicarás. Porque ahora la Unión Europea dice, no, no, es que vamos a negociar con AstraZeneca y nos vamos a poner chulos de verdad y vamos a ver qué pasa aquí. Porque, parole, 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 que dicen los italianos. Es decir,
no hay nada que hacer porque ellos tienen tienen cogidos los viales de las vacunas por el mango. Sí. Es decir, Mm. y bueno, y si encima se junta, como decía yo en el titular, que el Brexit hace que el Reino Unido ya vaya por su cuenta, pues entonces realmente, si a eso le unimos los poderosos lobbies que están actuando en Bruselas y las leyes generales del mercado, que son bien claritas y que han pasado otras veces y seguirán pasando, pues bueno, podemos maldecirlos, podemos acordarnos de ellos todo lo que queramos, pero es lo que hay, que diría tu programa. Sí, Es eso es. decir, no, quiero decir que no hay por dónde extrañarse, vamos. Y en este mundo del que estamos hablando, el mundo de las multinacionales de farmacéuticas, de las empresas de farmacéuticas, no hay más vueltas ni más nombres que darle, ha habido últimamente una gran fusión, es decir, los pequeños laboratorios que podían ser nacionales en algunos países que tenían capacidad de fabricación y que fabricaban medicamentos, ahora ya genéricos en muchos casos, han sido absorbidos por otros más grandes. Y al final quedan las grandes multinacionales de los fármacos en general, algunas más poderosas que otras, y si tú miras en la mayoría de las cajas quién fabrica el medicamento, pues te encuentras allí a los grandes, a SmithKline, a Sanofi, a Bayer, AstraZeneca, Bayer y otros cuantos, pero muchos de ellos han absorbido a pequeños laboratorios o a laboratorios nacionales como los que yo en mi época joven conocí, que ahora ya no existen, y preguntas a algunos ex compañeros y dices, oye, ¿cómo va aquello? Y digo, uy, a mi laboratorio ahora es tal. Y dirás, joder, claro, pero eso es normal, Manuel, eso es la concentración de capital propia pues de todo por devenir eso la industria, capitalismo, ¿no? la industria farmacéutica se ha hecho un lobby poderosísimo, con control de poder y el control en una cosa que es fundamental, es un derecho humano Claro, pero ahí está el error. O a sea, el error salud, está en creer que como salud es algo tan delicado y que afecta directamente a la salud de las personas, pues van a tener algún tipo de miramientos, y un, ¿no? y un pimiento. Ellos fabrican medicamentos como si fabricaran, qué sé yo, componentes electrónicos, les da igual. Pues cuando les Es decían decir, que por el precio de su medicamento, mucha gente, en España se llegaron a morir 3.000 o 4.000 personas que se podían haber curado de la hepatitis solo cruzando la calle y comprando el frasco en la farmacia o que se lo hubiera recetado su médico, pero no lo puso a su disposición. En aquel caso era el gobierno del señor Rajoy que no quiso gastarse tanto dinero en que se curaran los de la hepatitis C. Después se ha conseguido y aquel descubrimiento, aquella patente fue muy importante porque curaba radicalmente una enfermedad que era mortal. En bueno, España, pero algún responsable del Ministerio de Sanidad de la época estará ahora con un buen despacho en alguna de esas farmacéuticas. no sabemos, pero eh, Pero es de sospechar, yo lo vamos, es decía decir. por la moralidad que puedan tener todos estos lobbies No, no, ahí farmacéuticos. la ética no pinta nada. Es Les decir, importa un pimiento. Si les costaba 5 pesetas fabricar cada pastilla, bueno, pues las ponían a 5.000. Y sí, sí, el sí. que pueda que las paga y el que no, que se muera literalmente. Es decir, que se Ujú. murieron literalmente por falta de tomarse un frasco de pastillas. Y eso no ha sucedido hace tantos años. Bueno, Bueno, pues eso, volvamos a, tomémoslo con calma. volvamos a las vacunas. Ya llegarán las vacunas cuando lleguen, que seguramente difícilmente será antes del final de este año, y a no ser que haya otras farmacéuticas, como digo, que entren en competencia. Sí, Y por lo tanto, pues bueno, paciencia y aislamiento. eso es lo que han dicho que llegarán, pero les han retrasado. De momento han dicho que por lo menos mes y medio de retraso sobre el calendario previsto, y eso lo dicen desde fuentes de la administración, es decir, que si dicen mes y medio, dóblalo o triplícalo porque será al final. Hombre, la agencia Reuters dice que el 60% menos. O sea que
Que eso quiere decir que ese 60% hay una serie de países que han pagado más, simplemente. Muy Así de sencillo. Bueno, bien. pues así está la cosa de momento y como las cosas cambian día a día, pues seguiremos sobre el tema. Pues bien, entonces terminamos aquí. Sí, terminamos aquí, si te parece. Muy bien, pues lo dejamos. Nos vemos la semana que viene. Ahora sí que podemos decir nos vemos, ¿eh? Nos vemos, Porque, nos vemos entre nosotros. Puede haber gente que no, no, que bueno, no lo ve. la gente que sea un radio escucha con cal, escuchar la radio, que permite hacer otras cosas mientras estás escuchando. Muy bien, pues lo dicho, Rafa, salud Pues nada, y, salud y buen día. y buen día, y a cuidarnos. Nos vamos de la radio. Vale. Bien, aún estamos en el vídeo. No nos decimos nada, porque no tendrás ¿Qué nada. le vamos a decir, Manolo, después de tantos años? No, porque no te vas al margen ni nada, porque claro, no está la cosa para... No, 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 hombre. Ahora yo ya me he despistado con tantas normativas, pero creo que eran 2 personas máximo o algo así, ¿no? Así, y bueno, ya a partir de las... Hombre, el otro día estaban cachondeándose diciendo, oye, y si yo quiero hacer un trío, ¿qué pasa? O esto del poliamor y todo esto, pues no. Te fastidias y te aguantas. Es decir, ahora máximo 2 personas. 2 personas a jugar al solitario. Exactamente. Muy bien, pues lo dejamos. ¿Todo bien por casa? Por ahora, todo bien.